Hola a todos, en este vídeo, a la espera de que podamos tener disponible la integración de la aplicación de Microsoft Lists dentro de Teams, os voy a enseñar cómo podemos trabajar con listas de SharePoint Online dentro de Teams. Para ello lo que voy a hacer es precisamente crear una lista utilizando la aplicación de Microsoft Lists, pero en Microsoft 365, en un entorno de demo, y lo que voy a hacer es crear una nueva lista a partir de una hoja Excel existente. En concreto, la hoja Excel que voy a utilizar es esta que veis aquí, que tengo almacenada en mi OneDrive for Business. Como sabéis, puedo crear una lista a partir de una hoja Excel o bien a partir de una plantilla existente de otra lista o directamente en blanco, partiendo de una opción de lista en blanco. En este caso voy a elegir crear la lista desde Excel. Al elegir esta opción, lo que tengo que hacer es buscar dentro de mi OneDrive for Business por un archivo Excel que pueda contener una tabla de datos que quiero utilizar para crear mi lista. En este caso voy a utilizar esta hoja Excel con Toso Contacts. Hacemos clic en siguiente y lo que tiene que hacer es buscar los documentos que estén en la lista e interpretar que existe una tabla, como es el caso. Como veis, tenemos dos valores, los mismos que hemos visto en la versión de Excel en la nube, que nos permite abrir lo que es el documento. Fijaros que antes de crear la lista yo puedo hacer las transformaciones que considere, como por ejemplo cambiar el tipo de dato. En este caso pues no me interesan estas columnas, pero es posible que haya algún tipo de columna que sí que me interese, como por ejemplo pues podría ser el país, ¿de acuerdo? De hecho vamos a elegir, bueno, podemos elegir que fuese el país, pero en este caso no lo vamos a hacer. Lo que sí que vamos a hacer es que tengo algún campo más como el tipo de contacto, que sí que quiero que sea de tipo elección, y lo mismo me sucede con el campo de tipo, con el campo Important Contact. Bueno, fijaros que además aquí tengo la fecha de nacimiento, que es de tipo numérico por defecto, pero yo quiero que sea de tipo fecha, ¿vale? Fijaros que lo está pillando bien, está pillando un poco el valor que efectivamente yo le puse, es correcto. Y bueno, un campo comentarios que vamos a poner que sea de varias líneas de texto. Bueno, cuando estemos listos con las transformaciones, hacemos clic en siguiente. Esto lo que nos permite ahora es elegir un color para la lista, un icono. Por ejemplo, si estos contactos, pues por ejemplo podríamos elegir, yo qué sé, este icono. El color vamos a elegir un verde y además tenemos que elegir dónde queremos crearlo. Como podéis ver, podemos elegir o bien crear la lista dentro de mis listas, con lo cual la lista se crea en OneDrive for Business, o lo que podemos hacer es elegir que se cree en un sitio existente, por ejemplo en Contoso, y hacemos clic en crear. Si todo va bien y no hay ningún tipo de error, lo que va a suceder es que la lista se crea y aparecerá con los datos que que están disponibles en el lista y que por lo tanto se importan. Bueno, como podéis ver, este es el caso. A partir de aquí, como estoy en la aplicación de Microsoft Lists, lo que puedo hacer es empezar a personalizar mi lista. ¿Qué puedo hacer? Pues por ejemplo, aplicar formato condicional a las columnas. Por ejemplo, lo que puedo hacer es aplicar formato condicional aplicar formato de columna a la lista a la columna contact type. En este caso vamos a elegir, fijaros, settings de columna, formatear esta columna, y aquí podéis elegir entre las plantillas que queréis utilizar para una columna de tipo elección. Por ejemplo, aplicar un color de fondo, por ejemplo, aplicar unas choice fields. Se puede hacer una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir este. Bueno, como podéis ver, aparecen pues colores diferenciados, pero además es que podéis jugar con los estilos. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis editar, por ejemplo, si el valor es personal para la columna Contact Type, pues podéis cambiar el color de fondo, pero podéis hacer clic en More Styles y, por ejemplo, podéis poner iconos, como por ejemplo este que tenéis aquí, con lo cual vais dándole un poco una apariencia más profesional a vuestra lista, ¿no? Vale, hacemos clic en guardar. De la misma forma, lo que yo quiero hacer es, para el caso profesional, pues podemos hacer un poco las mismas configuraciones, más estilos, y en este caso lo que podemos hacer es elegir otro icono disponible. La verdad es que estaría bien poder tener más iconos. Como podéis ver, tenemos estos. Por ejemplo, vamos a elegir este icono, el de esta flechita hacia arriba, y hacemos clic en guardar. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Pues por ejemplo podríamos formatear la vista. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el combo de vistas elegimos formatear la vista actual, aquí lo tenéis, y por ejemplo lo que podemos hacer es aplicar estilos alternos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Bueno, supongamos por lo tanto que tenemos ya lo que es la lista bastante configurada. Vamos a hacer una cosa más, que es vamos a meter contajes en la lista antes de pasarnos a ti. Lo que hacemos es seleccionamos por ejemplo Contact Type y en Column Settings, perdón, en Total elegimos contar. Y con esto pues tenemos una cuenta de los registros disponibles en lo que es la lista. Fijaros que aquí
cometimos un pequeño error en cuanto a que el campo tipo teléfono no cambiamos el tipo, pero lo podemos cambiar al vuelo. Podemos editar el campo y lo que podemos hacer es que en lugar de ser numérico, que sea de tipo texto. Y hacemos clic en guardar. Dejamos el dato guardado y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, lo modificaremos luego en Teams. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos integrar esta lista dentro de Teams. Entonces, para ello, como esta lista está creada en lo que es el sitio Contoso, vamos a acceder a lo que es Teams, en este caso. Fijaros que aquí tengo lo que es el team Contoso, que además es un team de tipo organizativo, y por ejemplo, tengo una pestaña general en la que voy a añadir una lista. En este caso voy a añadir la lista eligiendo la pestaña de tipo SharePoint. Próximamente aparecerá una pestaña nueva que es List. Y aquí lo que quiero elegir es, en lugar de páginas, elijo listas. Fijaros que aquí tengo dos listas. De hecho, creo que ya hice una demo mostrando cómo se integraba una lista dentro de lo que es este team, ¿no? Entonces, lo que quiero que veáis es un poco cómo está evolucionando esto. Bueno, como vais a ver ahora, la lista se tiene que cargar dentro de Teams, esperemos que sí, ¿vale? Respetando lo que es el formateo que hemos aplicado a la lista. Bueno, aquí veis que efectivamente es así. Entonces vamos a poner la lista pantalla completa dentro de Teams. Como podéis ver aquí tenéis lo que son las pills, el formato de pills aplicado a la columna content type, tenemos el contaje y tenéis lo que es los estilos alternos en la vista. ¿Qué pasa cuando yo quiero empezar a editar un registro o añadir un nuevo elemento? Aquí es un poco donde estamos empezando a ver cambios en lo que es la integración de listas dentro de Teams. Por ejemplo, si yo selecciono a Juan Carlos, porque vamos a cambiar el teléfono, fijaros qué maravilla, el formulario que está apareciendo aquí. Como podéis ver, es un formulario que ocupa la pantalla completa, ni siquiera es un formulario lateral. Esto es bastante interesante. Si yo, por ejemplo, me vuelvo a lo que es la lista y hacemos lo mismo desde lo que es la aplicación de listas en Office 365, fijaros que la experiencia es diferente. Se abre un panel lateral, que es lo que conocemos de cuando trabajamos con listas en SharePoint Online. En la aplicación de listas en el navegador es exactamente lo mismo, pero en Teams la apariencia es mucho más interesante. Es un formulario pues de negocio, por así decirlo. Y yo lo que puedo hacer es, puedo modificar los datos al vuelo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo decir, vale, este teléfono está incorrecto, lo vamos a modificar. Por ejemplo, nos inventamos un teléfono, ¿vale? Y por ejemplo, podemos ahora aplicar en el campo comentarios, que como podéis ver es de tipo texto enriquecido. Fijaros que también se está guardando ya el valor de forma automática y no he tenido que editar los campos del formulario. Vale, entonces vamos a poner amigo de infancia con el que iba al colegio, por ejemplo, con el que iba al colegio. Vale. Bueno, fijaros que esto es guardería y lo otro que puedo hacer es editar todas las columnas. Y decir cuáles quiero que se muestre. Lo otro que puedo hacer en el formulario, perdón, es que puedo editar las columnas y puedo decidir cuáles se muestran o puedo cambiar el orden de las mismas. Esto es súper interesante también. Fijaros que lo que puedo hacer es mover arriba abajo o incluso editar de forma condicional lo que es la fórmula que queramos aplicar para aplicar formato a la columna, ¿vale? O que incluso que la columna se muestre o no en función de la fórmula. Bueno, si hacemos clic en volver hacia atrás, fijaros otra cosa. ¿Qué pasa si selecciono y hago clic en Edit? Bueno, fijaros que volvemos un poco al mismo formulario que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, tengo la opción, como habéis visto antes, de ir modificando los datos a vuelo o modificar todo y hacer clic en guardar. Vale, más cosillas. ¿Qué pasa si en lugar de editar un elemento de lista, hago clic en nuevo elemento? Bueno, pues la misma filosofía, es el mismo formulario que habéis visto antes. Entonces a mí me da la oportunidad un poco de jugar con estos formularios integrados en Teams, que al final pues son muy productivos. Como podéis ver aquí, pues puedo hacer distintas cosas como, pues, bueno, fijaros que me dice que ese campo tiene que ser obligatorio, si este es un contacto importante o no. Aquí nos hemos dejado un valor que es el no, habría que modificar esta columna, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos lo que es el tipo de contacto con los valores disponibles, personal, profesional, etcétera, ¿vale? Y bueno, incluso tenemos etiquetas de retención. Bueno, pues estos son de las distintas pruebas que he ido haciendo y están aquí apareciendo a tope en lo que es esta lista, ¿vale? Está funcionando todo de forma bastante correcta. Bueno, hacemos clic en cancelar. ¿Qué más cosas podemos hacer dentro de la lista? Como podéis ver, lo que puedo hacer es aplicar filtros. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente lo que es el panel de filtros, que este sí que tiene la misma apariencia que en SharePoint, de hecho,
como podéis ver, la integración ahora mismo, la integración es un poco más pobre porque se está comiendo parte de la lista, pero bueno, yo puedo empezar a jugar con los filtros y fijaros que automáticamente me ha añadido los filtros correspondientes a campo de tipo elección, campo de tipo fecha, etcétera. Si yo, por ejemplo, aplico profesional, pues podéis ver que desaparece los contactos de tipo personal, ¿vale? Si quito el filtro vuelven a aparecer. Entonces, súper interesante. Por supuesto, si yo aplico incluso formato, fijaros que puedo aplicar el formato a lo que es la vista, pues lo puedo hacer directamente desde Teams sin salirme de Teams, ¿vale? Entonces, esto es un poco un antecedente a lo que parece que va a venir en cuanto a la integración de listas dentro de Teams. Fijaros que incluso puedo hacer un Quick Edit. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo editar en forma como si estuviese trabajando con un Excel los elementos de la lista, lo cual está muy bien, ¿vale? Me puedo salir del Quick Edit en cualquier momento. En los puntos suspensivos, fijaros que tengo una exportación a Excel y tengo una win en SharePoint. Faltan más acciones que podemos tener en una lista, como por ejemplo la integración con Power Automate o Power Apps, ¿vale? Pero bueno, sin duda vamos en la buena dirección en lo que es la integración de listas dentro de SharePoint. Y poco más, esto es un poco lo que os quería contar. Ya tengo ganas de que llegue lo que es la aplicación de listas para ver cómo vamos a integrar las listas de otra forma dentro de Teams, pero bueno, la integración que tenemos actualmente está bastante bien. Fijaros que incluso cuando he hecho clic en la I, pues puedo, por ejemplo, administrar lo que es el acceso a la lista dentro de Teams. Otra gran ventaja, es decir, no tengo que irme a SharePoint para trabajar con la lista, para gestionarlo, lo puedo hacer dentro de Teams. Por supuesto, si selecciono un elemento y haces clic en la I, fijaros que, bueno, ya se ha quedado el clic hecho por defecto. Fijaros que aquí sí que veo el formulario que conocemos de lista. Yo aquí podría cambiar los campos, por supuesto, y bueno, también puedo administrar el acceso. Si hago clic en administrar el acceso, lo que puedo hacer es que este elemento le puedo dar permisos exclusivos en lugar de la herencia que por defecto aplica, que es lo que podéis saber aquí. Incluso pues puedo compartir este elemento utilizando lo que es el diálogo de compartir estándar de SharePoint, que como podéis ver ya está integrado dentro de Teams, en lo que es la parte de listas por lo menos. Y bueno, ya sí, que si no me enrollo demasiado, como podéis ver, la integración de listas con Teams está bastante más lograda con respecto a las integraciones iniciales que teníamos, va por el buen camino y nada, espero en breve poder enseñaros la aplicación de listas dentro de Teams y ver un poco qué cosas adicionales podemos hacer. Bueno, espero como siempre que el vídeo os haya resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.